Lalo es un gladiador, punto honor y todo corazón. Coraje, ambición y bueno, ganas de jugar a baloncesto. Ejemplar en su trabajo y en todo lo que hacía. Defendiendo y corriendo al contraataque era único. Ha demostrado a mucha gente que con trabajo y sacrificio se puede llegar a lo más alto. El mejor compañero y el que levantaba el ánimo y la alegría día a día. Defensor de los colores de su club a muerte. En Cataluña salen muchos jugadores, en Madrid otros cuantos, en Castilla y León, Lalo. Era el querer ganar y sobre todo era una muy buena persona. La historia del deporte en Castilla y León no sería la misma sin Lalo García. Sus 13 años en la élite, sin moverse de Valladolid, le convierten en el mayor referente de nuestro baloncesto. Cumplió el sueño de cualquier canterano, debutar en el equipo de su ciudad, alcanzar la cima como capitán, para después pasar a la eternidad como el único jugador que tiene su camiseta retirada en un pabellón donde figuras mundiales como Arvidas Sabonis u Oscar Smith también dieron tardes de gloria. Su caída en desgracia tras dejar el baloncesto provocó que su vida se truncara de forma brusca hace justo un año. Su trágico final ha elevado a Lalo García a la categoría de mito. Él es la mejor muestra de cómo el esfuerzo puede convertir a un jugador del montón en un ejemplo de superación. Mi padre fue entrenador, fue jugador y yo siempre he crecido en casa con balones de baloncesto y con camisetas. Entonces, en el colegio cuando pasaron para ver qué deporte queríamos hacer, yo no dudé en apuntarme al baloncesto. Hoy Montse Tellez se encarga de preparar la cena. Esta noche recibe la visita de sus hijas Juncal y Beatriz. La cita se presenta como un buen momento para rememorar viejos tiempos. ¿Qué tal? Papá, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal todo? Bien, cansadina, pero bien. ¿Viaje? Bien, todo bien. Bueno, ¿Qué tal tú? todo bien, ¿eh? ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal el cole? Bien. El baloncesto y en especial los inicios de Lalo pronto se apoderan de la conversación. En casa siempre había un ambiente pues de camisetas, de balones, iban entrenadores a charlar, ¿os acordáis? Con papá. Él empezó en casa intentando siempre empezar a desarrollar ese gusto que le despertó su padre, posiblemente por el baloncesto, y empezó pues encajando muñecos de peluche que tenía en casa por detrás de las puertas cuando estaban totalmente abiertas, el hueco que quedaba entre la pared y la puerta, pues hacía una especie como de, bueno, de amago de canasta, y entonces él desde la cama, desde la mesa, desde cualquier ángulo de la habitación, pues cogía unos monos saltarines que teníamos y ya a partir de ahí empezaba a encestar ahí. Entonces nos llamaba para que fuéramos con él. Y nosotras encestábamos en la caja de la cortina, que se caía con frecuencia. Y venía la vecina del segundo a decir que ya valía de tanto ruidito. La pobre con toda la educación subía, por favor ese niño, que deje de tirar el balón, que es que se me caen las lámparas del salón, porque él llegaba del colegio, venía botando por la calle y cuando llegaba a casa pues seguía y seguía y seguía y seguía. Bueno, empecé a jugar a los 8 años en el Colegio de La Salle y ahí es donde empecé verdaderamente a practicar baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé desde Alevín, que es la categoría más baja de todas, y ahí empecé a tener sensaciones, ¿no?, positivas de que era un deporte que me encantaba. Su primer contacto con el baloncesto se produce aquí, junto a estas canastas donde ahora decenas de niños intentan seguir sus pasos. Las nuevas generaciones del colegio evolucionan bajo la atenta mirada de este grupo de personas. Son antiguos profesores y excompañeros de Lalo García. Casi 4 décadas después se reúnen para recordar la figura del eterno capitán del Club Baloncesto Valladolid.
En su memoria guardan frescos los valores que llevaron a Lalo García a convertirse en el mejor jugador de Castilla y León. Las anécdotas empiezan a fluir en esta reunión informal. Yo me acuerdo que fuimos un día a un entierro, concretamente del padre de Satur, de Abelorado, y veníamos del entierro, pero es que resulta que todo el viaje lo pasamos riendo porque empezó a imitar a los profesores, además a todos, allí no nos libramos ninguno, y además es que lo hacía bien. Tenía el detalle de acercarse a ver a algunos de sus excompañeros a los partidos de tercera y de segunda, y eso a mí siempre me impactó mucho, ¿no? Cuando eres joven te impacta que una persona que ya es famosa pues tenga un rato para dedicarte, y más cuando, bueno, pues él tenía que estar ya cansado de baloncesto, o por lo menos de un baloncesto bastante mejor que el que nosotros brindábamos aquellos fines de semana. Y yo creo que es de esas personas que siempre va a estar con nosotros, porque todo lo que hacía lo hacía de manera sincera. Ahora que estamos a este nivel de acoso en las escuelas, etcétera, yo creo que sería Lalo un mediador estupendo, porque siempre hacía de puente entre los que tenían el problema, entre el profesor. Yo creo que eso es una de las cosas que para mí va a quedar siempre. Y otra cuestión que a mí siempre he admirado en Lalo es cómo quería su tierra. Todas las cosas de Castilla y León les sonaban a cosa propia. Él creía firmemente que su porvenir era ser jugador de élite en el baloncesto, ¿no? Claro, cuando un niño de 7 años te dice eso, pues como te dice que quiere ser bombero o científico. Y resulta curioso porque todos tenemos el recuerdo de Lalo como jugador de baloncesto profesional, todo pundonor, todo esfuerzo y todo trabajo. Lalo era la cosa más vaga del mundo. Siempre intentábamos decir, vamos a ver, Lalo, tú quieres ser jugador de baloncesto, pero por muy bueno que seas, tú corres el riesgo de que tu carrera se vea truncada por una lesión. Tienes que estudiar y tienes que tener una alternativa. Lo que pasa es que Lalo, bueno, pues eso le costaba más. Ay, que no sé dónde está la mochila. Claro, te la dejaste ayer al lado de la portería y esta noche no has hecho los deberes. Ahora, nunca se olvidaba del balón. El balón siempre debajo del brazo para jugar. Cómo cambian las cosas, que después fue todo esfuerzo y todo trabajo, que fue lo que le llevó a ser un jugador de baloncesto. En un momento determinado, cuando iba a pasar a la categoría cadete, Javi se acordará, resulta que vino porque quería hablar conmigo. Y lo que me dijo fue lo siguiente: de Satur quiero vivir del baloncesto, quiero la carta de libertad. Yo quería llevarme a Lalo y, bueno, pues en aquel momento nos costó que nos diesen la carta de libertad. Al principio nos costó, pero yo le expliqué a Satur que lo que teníamos que buscar era el beneficio de Lalo, no el beneficio del colegio. El beneficio de Lalo era el de tener una proyección de poder competir a otro nivel. Me dijo, mamá, tengo mucho que entrenar, tengo que entrenar con los pequeños, tengo que estudiar, tengo que entrenar con los mayores. Yo te prometo que voy a intentar en mi trabajo, si va a ser este, ser el mejor. Como diciendo, aunque falte mucho de casa y tenga que entrenar mucho y tal. Y él lo intentó hasta que llegó donde llegó. Y yo era el seleccionador de Castilla y León de un proyecto que hubo, de un mundial que se hizo, que fueron varios años. Entonces yo hice el equipo de baloncesto contando con Lalo. Y ya de paso pues me le llevé a Lourdes, que era yo el entrenador del colegio de Lourdes. Y ahí empecé a entrenar con él, hacerle bueno, empecé yo a hacerle bueno. Aquí es donde su carrera profesional empieza a tomar forma. En la década de los 80, el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes ejercía de filial del equipo de baloncesto de Valladolid. Es entonces cuando Lalo García tiene el primer contacto con un entrenador que le marcaría de por vida, Quino Salvo. Yo creo que Quino fue quizá en las categorías bajas la persona que más supo sacar de Lalo lo bueno que él podía aportar, ¿no? Que era esa agresividad en defensa, y la aprovechó muy bien, y yo creo que él cogió confianza ahí. Yo enseguida vi algo especial en él, su agresividad, su garra, sus ganas, su energía, y teníamos un equipo que fue el complemento ideal para ese equipo para crecer varios peldaños más. Le convirtió en un gladiador, en un jugador que no temía nada, una bestia físicamente y muy como Quino, ¿no? Con esa garra y esa lucha que caracteriza a los dos. El año de juveniles que ese equipo de Fórum quedó segundo o tercero de España,
el padre de Pablo Laso, Pepe Laso, le vio jugar y le dijo, tú bonito para acá. Y ahí fue donde tuvo la oportunidad de llegar a jugar en Nacional. Recuerdo que los días de partido pues lo pasaba mal, y en mi debut, ¿no? Fue el 30 de octubre del año 88, pues bueno, pues fue algo increíble para mí, porque de estar viendo en la grada un año antes a todo el mundo, a estar con ellos, ¿no? A gente pues que había visto en televisión y que los tenía al lado, ¿no? Recuerda que le debió decir Laso de la nada, él estaba, creo que era el final del partido, de decir, chaval, sales. Dice que no se lo podía creer. Y Salvo me insistía con su acento gallego, prueba este chico, Pepe. Y enseguida dio la talla para poder jugar. Digamos que es de esos jugadores, de esos pocos que pasan de junior a senior a jugar con hombres con facilidad. Lalo García irrumpe en la Liga ACB como un ciclón y no tarda en ganarse la confianza de los entrenadores, a pesar de la competencia. Vino Omicius y vino Ticonenko también. Y decía Lalo, pues ya no voy a jugar ni un minuto, ¿os acordáis? Porque claro, me traen a estos dos y tal y cual, y al final acababa él jugando, y normalmente jugando mejor que los extranjeros. Eran buenísimos los otros. Digamos que en la clase media de la Liga, él ya a esta edad, a la edad que estamos hablando de jovencito, era un jugador importante, entre los 6 más importantes de cualquier equipo. Él era totalmente consciente de que quizás sus capacidades técnicas no eran las mejores, entonces o se desvivía en desarrollar su parte física y su capacidad de lucha, o sabía que no iba a llegar más allá. En 1989, Sabonis desembarca en Valladolid. Su llegada ayuda a que Lalo García explote sus virtudes. La conexión entre ambos no tarda en sobrepasar la cancha de baloncesto. A mi hermano le tocó muchos años compartir habitación con Sabonis, y entonces, claro, imaginaos lo que puede ser Sabonis tumbado en una cama de un hotel. Y a mi hermano casi siempre le tocaba la cama individual más alejada de la puerta del cuarto de baño. Así es verdad. Entonces, por ejemplo, a las 3 de la mañana se levantaba mi hermano para ir a hacer un pis, y como no daba la luz adrede para no despertar arvidas, pues se tropezaba con los pies de Sabonis. Entonces Sabonis, que tenía muy mal carácter a la hora de dormir, se ponía ahí a blasfemar en su idioma. Sí. Pisti es Vlad, le decía, Lalo, Pisti es Vlad. Juntos viven uno de los momentos cumbre de la historia del baloncesto en Castilla y León. El Club Baloncesto Valladolid disputa las semifinales de la Copa Korak ante el Mesallero de Roma. Controla Ramiro el contraataque de Lalo García, ha puesto la directa y dentro. Ver ahí a jugar a tu equipo por llegar a una final, pues fue espectacular, ¿no? El ambiente, el partidazo que se hizo, ¿no? Y ahí estaba Lalo, yo creo que fueron las mejores épocas del baloncesto, ahí con Sabonis, con esos equipazos. El equipo entrenado por Javier Casero se queda a las puertas de la final, pero la experiencia supone un aprendizaje impagable para el joven Lalo García. Esa temporada la revista Gigantes le otorga el premio al mejor debutante de la ACB. En la gala coincide con Gustavo Aranzana, galardonado como mejor entrenador. Yo estoy en León y él está en Valladolid, pero hace un temporadón, y eso le lleva a ser, pues, posiblemente con el otro jugador que está ahí, con Alberto Herreros, pues los 2 o 3 mejores escoltas de la liga, ¿no? Y eso tenía un mérito tremendo, ¿no? La mejor época de Lalo, yo creo que ahí empieza un recorrido de 6, 7, 8 años espectaculares, ¿no? Puedes preguntar a los grandes escoltas de la época y te dirán que te defendiese Lalo no era cosa grata. Se iba para adentro, defendía, robaba un balón. Y luego tenía un instinto especial para saber cuándo el equipo rival tiraba y el rebote lo iba a coger un jugador del Fórum para salir pitando a la otra canasta, ¿no? Pues instinto que tenían, pues, jugadores como Iturriaga, por ejemplo, ¿no? Que tenía un instinto parecido. Era un jugador que cuando salía de titular enchufado desde el primer segundo, y cuando no lo era, que en algún momento bueno, era el revulsivo siempre, ¿no? Era un jugador que le ponía otra velocidad al juego. Técnicamente era un jugador normal, digamos, limitado entre comillas, y lo que le hacía diferente era
su corazón, ¿no? Él, cuando salía a jugar ponía todo. Lo conocí ya cuando le quedaba un año para retirarse, pero antes la verdad que hacía incluso unos mates espectaculares. Hoy podría jugar, quizá en la posición que él juegue sean un poco más altos, le faltaban unos centímetros para ser un jugador de alto nivel, pero si le tenemos que comparar con algún jugador de hoy, era del estilo de Llull. El estilo de Llull es el que más se acercaba a cómo era su físico y su temperamento. Lalo comienza a ser un ídolo para la afición. Las ofertas de clubes más poderosos no tardan en llegar. Con poco más de 20 años, Lalo tiene que tomar una decisión que marcará su carrera. Yo que he tenido que ir a muchos equipos distintos y moverme por Europa y por España, envidio con envidia sana un jugador que pueda empezar y terminar en su club. Yo creo que no se fue porque él ha sido mucho de su ciudad. Sí, estaba totalmente arraigado a su gente, a su pabellón, a su ciudad, mucho. A sus colores. Y también éramos una familia muy unida, porque a lo mejor hay chicos que sí son familias que están deseando a lo mejor, ¿verdad?, ellos irse de casa, pues voy a probar y tal, pero yo creo que él estaba cómodo. Él echó raíces aquí, es una persona muy de familia, muy hogareño, de amigos, y quizá no le compensó. A veces en la vida no todo es el dinero, yo creo que te hace más feliz un abrazo, una frase, o te hace muy feliz el ver a tu gente que te quiere y te aprecia, y él yo creo que con eso estaba bien pagado. Y yo creo que hizo bien terminar aquí. Yo creo que siempre es bonito empezar a jugar en un club y terminar en ese club, y yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Igual que hay gente que parece que le hace mucha ilusión cambiar, Lalo representaba ese tipo de persona que cuando se siente querido le da mucho valor. En pocos años se convierte en el alma del vestuario. Su ejemplo de esfuerzo y su condición de hombre de la casa le ayudan a alzarse con la capitanía del equipo, un cargo de responsabilidad que él ejerce desde la cercanía, algo que le permite explotar una faceta menos conocida para el gran público. Michelin, 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 Michelin. Suerte. Lalo era el primero que hacía la broma, era buenísimo haciendo imitaciones de personas. Se lo podéis preguntar a Quino Salvo, que lo imitaba fenomenal. Sí, pero cuando yo lo entrenaba, lógicamente no podía permitirlo mucho, si no hubiera sido un poco cachondeo y tal. Y yo me acuerdo que mi hija mayor, que cuando yo estaba aquí jugando con él era pequeña, tenía 4 o 5 años, pues Lalo siempre que la veía le imitaba al Pato Donald. Cuando estaba de viaje fuera y llamaba, decía, papá, pásame al Pato Donald, pásame al Pato Donald. Y le pasaba el teléfono a Lalo y luego hablaba ahí un minuto ahí como el Pato Donald, y mi hija se tronchaba de la risa con él. Él era muy del Madrid, yo era muy del Barça. Ahí íbamos al campo del Barça y se ponía a mi lado calentando y me cantaba el himno del Barça, que eso lo sabía. Les hacía perrerías a los juniors, les disfrazaba, les vestía, les hacía, bueno, lo que se hacían ante las novatadas, ¿no?, que ahora se ha perdido un poquito, ¿no? Y él era un tipo así que no le gustaban ni los peinados ni las barbas, no sé, diferentes, ¿no? Y en ese sentido me acuerdo que me dijo, nada más llegar, el primer partido que juegues con nosotros, esa perilla te la afeitamos. Y así fue, en pretemporada ya jugué el primer partido y me la tuve que quitar, sí. Él es de las 7 palabras. Y debió ponerse el capuchón del hábito, y yo no sé en ese momento qué americanos había, pero había un par de americanos negros, y se metió para intentarles creer que era del Ku Klux Klan. Yo de eso no me acordaba, fíjate. Sí. Es que luego hay miles de anécdotas de autocares y demás que claro, luego nosotros no nos enterábamos. Él siempre en los viajes era el que se encargaba de coger las películas de vídeo. Y recuerdo que le caían unas broncas en el autobús porque era realmente malo escogiendo películas. Lalo tenía ese punto siempre de sacar la gracia cuando había que sacarla y de estar serio cuando había que estar serio. En 1996 el club vive uno de sus momentos más delicados. A finales de año,
Paco García se hace con las riendas de un equipo hundido en la tabla. Después de una segunda vuelta magnífica, el Fórum Valladolid salva la categoría en una dramática eliminatoria ante el Fuenlabrada. Como primer entrenador me encontré en una situación muy delicada, el equipo estaba último, sustituía a Chechu Mulero, que a su vez había sustituido a Wayne Bravender, y bueno, había que salir, había que escapar de esa situación. Y Lalo fue uno de los grandes hombres de esa temporada, ¿no? Pabellón lleno. Vino Paco García, nos puso las pilas a todos, desde a Lalo hasta el que no jugaba. Nos dijo a la cara lo que cada uno teníamos que hacer y lo que podíamos hacer. Hicimos una segunda vuelta brutal, jugamos un baloncesto tremendo y ganamos 3-0 al Fuenlabrada, y me acuerdo salir aquí al Pisuerga y ver esto a reventar sin un asiento libre. Para mí fue un día muy bonito y muy duro también, porque sabía que no iba a continuar como entrenador, el club ya tenía contratado a otro técnico y él también lo sabía. Entonces ese abrazo que nos dimos después de acabar el partido, de haber conseguido el objetivo de la salvación, sabiendo lo que iba a pasar después, es algo que siempre vas a llevar muy guardado, ¿no? La siguiente temporada, Lalo se enfrenta a un momento crítico que pone a prueba su capacidad de liderazgo. El club atraviesa los primeros problemas económicos serios, los retrasos en las nóminas se acumulan y la plantilla estalla. Los jugadores se encierran en el vestuario y Lalo toma la responsabilidad de encabezar las protestas. La decisión y la votación de toda la plantilla es que si el miércoles no se cobra, el equipo para. Desde el primer día sabíamos que no íbamos a cobrar y el equipo entrenó, trabajó y me parece que ese año acabamos sextos o séptimos. Fue un orgullo dirigir a esa plantilla. Él siempre estaba muy al tanto de todos los problemas, tenía muy buena comunicación con los presidentes de aquel entonces, la directiva. Y Lalo era ese hombre de confianza que en todo momento sabía lo que el entrenador quería del equipo y hacía que el entrenador supiera lo que el equipo necesitaba. Era una persona, incluso en su última época, que ya jugaba pocos minutos, capaz de aglutinar los sentimientos y las sensaciones y el espíritu de todo el equipo, ¿no? Y siempre tenía una palabra de aliento cuando las cosas iban mal y bueno, pues una palmada, venga chicos, hay que tener confianza, sigue haciéndolo, que vamos a ganar. Nos cuidaba, ¿no? Yo llegué muy joven, él ya estaba en su última etapa y a mí me cuidó como si fuera un hermano. Entre la gente de la casa, la gente que venía de fuera, siempre estaba Lalo y además era el que siempre recibía a todos los jugadores, aunque fuese ese posible competidor que le podría sentar en el banquillo, pues era el que le recibía. El protagonismo de Lalo en el equipo empieza a disminuir, al tiempo que las lesiones empiezan a pasarle factura. Lalo es un jugador que ha jugado siempre con dolores y con lesiones, también eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lalo ha jugado con lesiones y dolores que casi nadie hubiera jugado con esos dolores, ¿no? Y él se ha dejado aquí el alma. Yo no sé si fue un torneo no lo sé, en Ruiz Hernández, pero que era un partido de la universidad que no tenía ninguna trascendencia. Entonces fue a machacar, se pasó al machacar, se enganchó el codo con el aro y se hizo un 7, pero un 7 como te puedes hacer en la ropa. Claro, porque antes y se le colgaba el codo y él no le daba importancia. 15 años tendría. Jugábamos un sector en Burgos, metió un mate y con la red se hizo una herida pues desde aquí hasta aquí. Le puse más de 20 puntos y nada más poner en los puntos volvió a jugar y ganábamos de 40, pero él quiso jugar y jugó. Tuvo una intervención de un dedo, tuvo una intervención de un tobillo y la peor intervención que tuvo fue la de su mano, una vez retirado. Y con la mano es con la que más yo le he visto sufrir, porque además era recuperar una mano que encima sabes que no va a quedar bien. Se consiguió que quedase útil, entre comillas, pero ahí sufrí muchísimo. Si él hubiese tenido más minutos, a lo mejor hubiera alargado un poco más, pero también él físicamente ya me lo decía, que ya pues, le dolía mucho las rodillas, los tobillos y no era fácil. Pues hay que potenciar, hay que fichar 4 jugadores de primer nivel para rotar y así fue. Lalo pasó de jugar, no sé, 30 minutos, pues pasó a jugar 18. Había un año que estaba mejor, otro estaba peor, o momentos de la temporada.
Bueno, pero él no tenía ningún problema, lo entendía como lo entendía todo el mundo, ¿no? Y luego, sobre todo, porque el baloncesto evolucionó, es decir, había ya jugadores más grandes, empezaron a venir la época de los 3 americanos, con lo cual todo el mundo tenía un americano en la línea exterior. La temporada 2000-2001 es la última de Lalo en activo. El fallecimiento de su padre meses atrás y su poco protagonismo en la pista le empujan a tomar la decisión de colgar las zapatillas. El 24 de mayo, Lalo se viste por última vez de corto en el Polideportivo Pisuerga. Uy, yo lo recuerdo y lo pasé fatal. Yo también. Lo pasé fatal. Fue muy mal. emotivo. Además era con el Barcelona, que es Somos de nuestro Barça. equipo de las 3. Y mucho cariño de la gente. Él estaba muy emocionado. Muy emocionado. Sí. Me acuerdo que Sara Jaskevicius, me parece que era su primer año aquí, no entendía por qué se paraba el partido. Intentábamos explicarle todo, es que este señor se retira y esto es una insignia aquí en este club. Y sabías que en ese momento iba a ser duro, para él, para mí, para la gente, para todo el mundo, ¿no? Y porque luego solo hay que buscar el momento, porque luego ahí también se fractura el partido. Era reconocible y era humano y era evidente que ese momento iba a suceder. Hubo una ovación muy cerrada, los compañeros fueron muy cariñosos y los compañeros del Barça también estuvieron... De hecho, yo creo que yo recuerdo como que Sí. lo importante de ese partido no fue ni el resultado prácticamente, ni nada más. Yo creo que en ese momento lo único que importaba era que todo el mundo sabíamos que era el último partido de Lalo y la gente estaba casi esperando a que acabara el partido, amén del resultado, para darle esa ovación cerrada que la gente le quería dar. Y Para mí bueno, muy pues, emocionante. Lalo cierra la puerta a su carrera deportiva para incorporarse a la empresa Forum Filatélico. Sin embargo, su vinculación con el club perdura. Durante la siguiente campaña, Lalo ejerce de vicepresidente y participa en una decisión controvertida: no renovar a Gustavo Aranzana. La afición reacciona con una pañolada. Le utilizan pues porque había otros pensamientos en el club, había otros pensamientos con otras personas y a él le utilizan y por desgracia el tiempo da la razón. Lalo tiene que salir del club mal, yo me voy a Sevilla, pero Lalo a los 15 días de tomar la decisión de a mí indemnizarme y no seguir conmigo, Lalo me llama y nos vamos a tomar un café a Parque Sol, me llama, me dice quiero hablar contigo y me pide perdón, porque se ha confundido. Y bueno, yo creo que eso para mí fue fundamental, ¿no? El futuro, por lo menos, lo tengo bastante encauzado, ¿no? Mi padre trabajaba en Forum Filatélico Empresa y yo estoy llevando ahora mismo ya todo su trabajo y bueno, pues me dedicaré al 100% con todas sus cosas. El futuro yo creo que es a corto plazo pues seguir su camino y eso pues a mí personalmente me llena también de satisfacción, ¿no? Lalo tenía mucho don de gentes, era un tío muy querido y entonces bueno, pues tenía como la sensación de tener mucho campo por delante para sentirse desarrollado y por sentirse realizado en el trabajo que le dejó su padre, y de hecho así fue. Valora y da un salto a una vida profesional en un trabajo que él me decía esto es para siempre y el baloncesto sé que se me acaba. Le dije que era su momento para retirarse y meterse en una gran empresa que era Forum. Poder entrar ahí después de ser una leyenda en el parqué, pues fue una decisión muy bonita para él y correcta. Una imagen muy vendible, ¿no? para Forum Filatélico en aquel momento. Lo que pocos esperábamos es que fuera una vergüenza como finalmente sucedió. En mayo de 2006 se destapa el gigantesco fraude de Forum Filatélico. La Sociedad de Inversiones y Ahorro es intervenida acusada de estafa, blanqueo de capitales y administración desleal. Miles de inversores perdieron sus ahorros, entre ellos el propio Lalo García. Le digo a la gente que se mueva como se tenga que mover, que se apunte en las asociaciones que se tenga que apuntar, que la gente
todavía no dé por perdido todo, porque no nos han dicho que estemos en quiebra técnica. Una secuela importante que creo que no llegó a superar nunca. Y fue el fallar a tanta gente. Porque Lalo era una persona de muy buen corazón, una persona muy humana. Y él quizá asumió moralmente unas causas que no debería de haber asumido, porque el primer perjudicado fue él, ¿no? Perdió todo su capital ahí. Y hubo gente que no supo entender y en vez de darle un ánimo, le dio una recriminación. Di gracias de que mi madre no tuviera acceso a internet, porque yo leí verdaderas barbaridades. Que incluso yo, que tenía un negocio entonces, me llegaron a ir a la perfumería a decirme, claro, su hijo seguro que lo sabía y se habrá quedado con el dinero, por ejemplo. A lo mejor si te pasa con 40 o 50 años tienes más experiencia en la vida y lo llevas de otra manera, pero cuando tú has sido lo que has sido un ídolo de todos y pasas y ocurre esa desgracia, hay que estar en su piel para saber lo que él estaba pasando. Recuerdo haber hablado mucho con él de eso, de mi caso concreto, digo, Lalo, no te preocupes, yo esto lo hice porque tu padre ese día me lo ofreció, me pareció un buen producto y estaba encantado toda la vida. Al final la cosa le ha salido mal, pero ni tu padre es culpable ni tú eres culpable, ¿no? Aquí ya está, esto es un negocio que las cosas pueden salir bien y pueden salir mal, ¿no? Estuvo una temporada larga recluido porque hubo mucha gente muy cruel. Vivir la vida de hoy con el corazón, con la bondad, es muy duro, ¿no? Por supuesto, no todo el mundo, pero alguna persona quizás fue un poco injusta con él. Si eso no hubiera pasado, estoy convencido que seguramente Lalo estaría entre nosotros. Solo 3 semanas después de conocerse la estafa, Lalo García encuentra una vía de escape a su difícil situación. El Club Baloncesto Valladolid confía en él para tomar las riendas de la dirección deportiva de la entidad. El club de repente se ve sin el sponsor que ha sido su sustento durante muchísimos años y bueno, pues en aquel momento el director deportivo era Sunil Bardwas. Sunil presenta la dimisión, se marcha y yo le planteo a Javier Herrero la posibilidad de incorporar a un Lalo García que se había quedado sin trabajo por el asunto de Fórum Filatélico, incorporarlo como director deportivo. Colocar a mi lado, cristal con cristal, despacho con despacho, a una persona que ya conocía, pues por supuesto para mí también era ilusionante. Él estaba con muchísima ilusión, se lo tomaba como con mucha seriedad porque era su club. Él hizo un esfuerzo muy grande para reinventarse de nuevo en un trabajo que bueno, pues no era fácil. Llegó un nuevo sponsor como era Grupo Capitol y bueno, pues arrancamos una temporada la verdad con mucha precariedad económica. El leonés Óscar Yebra, antiguo compañero de Lalo, se convierte en el estandarte del equipo junto a Iván Corrales y los norteamericanos Bernard Hopkins y Bud Lane. A pesar de cuajar una buena pretemporada, los malos resultados en el arranque de liga le cuestan el puesto al entrenador Paco García. Que con una victoria y 8 derrotas, por mucho que la temporada pasada con estas mismas cifras acabáramos salvándonos, es indefendible. No se podía fichar a nadie y yo siempre tengo esa espinita clavada de que después de mi salida, con la llegada de Javier Imbroda, pues se ficharon a 4 o 5 jugadores de golpe, ¿no? Lalo García decide confiar en Javier Imbroda para reconducir la situación. El técnico melillense llega con varios refuerzos bajo el brazo, el más destacado, el búlgaro Vasko Eftimov. Su concurso resulta decisivo para que el club alcance las 12 victorias y selle la permanencia a falta de 2 jornadas. La siguiente temporada, la segunda de Lalo García como director deportivo, tuvo un comienzo inmejorable. Que nos jugamos entrar por primera vez en la Copa por méritos deportivos en Gerona. Fallamos en Gerona, pero bueno, lejos de hundirnos, el primer partido de la segunda vuelta le volvimos a ganar, con lo cual ya juntamos 9 victorias que con primera vuelta realizada y primer partido de la segunda vuelta era un bagaje importante y luego todo se deshizo. A finales de enero de 2008, los jugadores protagonizan un plante por el retraso en el pago de una nómina y en los derechos de imagen. El momento significa un antes y un después en el rendimiento de la plantilla. El problema principal y desencadenante de esta situación, que a todos nos incomoda, es la pérdida de confianza en la gerencia administrativa del Club Baloncesto Valladolid.
Y yo creo que sin entrar en detalles de aquello que sucedió, pues yo creo que eso fue el detonante y fue la clave de que los jugadores se despistaran. Tuvimos que ir a Murcia, el equipo iba absolutamente confiado, seguro de sus posibilidades, y la verdad que en Murcia salió todo mal. El Grupo Capitol se juega en la última jornada su ser o no ser. Después de una segunda vuelta para olvidar, el equipo de Javier Imbroda está obligado a ganar para mantenerse en la Liga ACB. Los vallisoletanos tienen opciones de llevarse el partido hasta el último minuto. Entonces este triple acaba con todas sus esperanzas. Después de más de 30 años en la élite del baloncesto nacional, el club pierde la categoría. El fracaso supone una nueva decepción para Lalo. Fue una de las personas que más lo padecieron y que la desolación le golpeó más. No tengo ninguna duda que él por dentro lo estaba pasando peor que cualquiera que estaba en la cancha. No es lo mismo que hubiera sido director deportivo de un club que no fuera de Valladolid, de cualquier otra ciudad, que le hubiera afectado profesionalmente, pero personalmente menos, ¿no? Sin embargo, al ser director deportivo del club, que es el club de toda tu vida, al club en el que has crecido, el club que has sido el jugador más importante, pues al final esto le afectó también mucho personalmente. No dejó de ser un segundo fracaso muy seguido del otro, y también se llevó mucho palo. Sí. Porque una vez más yo creo que volvió a recaer en él una responsabilidad que realmente tampoco era solo de él. Solo de él. Dentro del equipo, desde hace bastante tiempo, incluso cuando ya había buenos resultados, no había, digamos, lo que se dice ahora habitualmente, química. El descenso a la Alep trae aparejados profundos cambios. Javier Imbroda renuncia al año que le resta de contrato y José Luis Mayordomo releva a Javier Herrero al frente del club. El nuevo presidente prescinde de Lalo García en la dirección deportiva. Yo tampoco llegué a entender porque Lalo no tuvo continuidad en el club. Yo ya, por supuesto, ya ahí no tenía nada que decidir y tampoco he tenido oportunidad de comentarlo absolutamente con nadie. Fue su último contacto con el mundo del deporte. A partir de ese momento, Lalo García encamina sus pasos hacia otras facetas laborales, siempre con el infortunio como compañero de viaje. Tuvo unos años que sí que es verdad que parecía que le había mirado un tuerto, porque era como que no salía de una cosa, emprendía otra prácticamente con la misma ilusión que pudo emprender la anterior, y al final se volvía a trastocar todo de la forma más inesperada, y entonces bueno, era un poco como querer arrancar y retrasar, querer arrancar y retrasar. Entonces tuvo unos años que parecía que es verdad que le venía todo seguido. Si se hubiese ido a otro sitio o a otra ciudad, a lo mejor podía haberse reenganchado en el mundo del deporte, pero él decidió quedarse aquí y bueno, pues los trabajos son los que te llegan. La escolta se va al País Vasco y lo que no ha logrado el gobierno en muchos años lo logra él yendo ahí, abandona ETA las armas y se queda en el paro. Encontró un trabajo y la empresa quebró, tuvo un accidente grave en la mano, 2 separaciones. Hay que tener muchísima fuerza, y él la tenía, pero muchísima, para sobreponerse a tantísima mala suerte. Ese luchador nato, que había sido ejemplo para tantas generaciones, pues se agotó. En marzo de 2011, Lalo García visita junto a representantes del Ayuntamiento de Valladolid las obras del polideportivo que llevará su nombre. Una persona que tiene un pabellón en su ciudad, aunque sea que lleve la gestión del pabellón, o sea, las actividades de los chavales, los horarios, los entrenamientos, las salidas de los equipos. Alguien tiene que estar gestionando todo eso, y quién mejor que la persona que lleva el nombre de ese pabellón para poderlo hacer, porque además sabe hacerlo. Es decir, no vas a meter a una persona que digas, vale, tiene un nombre que es Lalo García, pero luego a la hora de desarrollarlo no vas a ver, ¿no? Él estaba totalmente cualificado. Él piensa que determinadas personas que podían haberle abierto una puerta o un pequeño empuje, pues no estuvieron. Y eso también fue una losa muy grande para él, porque le dolió mucho. Hay que ser solidarios, ¿no? Pero con casi todo el mundo, con todo el mundo, ¿no? Pero más con las personas que han hecho algo por Valladolid, por la ciudad. Yo creo que muchos de sus amigos, esos allegados, tengo el sentimiento y la certeza que seguro que lo han ayudado, y mucho.
lo suficiente, nunca se sabrá, pero yo creo que pueden tener la conciencia tranquila, muchos, otros pues no lo sé. Igual que la ciudad explotó a Lalo en su momento de auge, creo que la ciudad no le correspondió. Lo que quería era tener un sueldo fijo y tenía 2 hijos, pues ayudarles como lo estaba intentando hacer siempre. Entró en una espiral muy complicada, ¿no? Y que resultaba muy difícil de gestionar, ¿no? Pero yo sí tengo la sensación de que se podía haber hecho más, por Lalo. Eso yo entiendo que entra dentro del capítulo de la relatividad. La ciudad le dio la espalda, no sé si él al final también enfocó adecuadamente su vida, tampoco voy a entrar. Yo creo que lo que le pudo fue eso, la gran frustración de que cuando él siempre había estado ayudando a todo el mundo, hasta el final siguió ayudando a gente, pues él no sintió esa ayuda. Porque no vale con decir, uff, qué mal está esta persona, o uff, hay que echar una mano. Sí, pero la realidad es que el día a día, para el que lo está escuchando, es diferente al que lo está padeciendo, ¿no? ¿Qué es ayudarle? Llenarle el frigorífico, no es ayudar, no. Yo creo que Lalo no superó las circunstancias. En los últimos 3-4 años estaba pasando un infierno que no se lo deseo a nadie. No se puede estar todos los minutos, segundos al lado de esa persona para decirle el camino es este. A toro pasado es muy fácil hablar. Lo que Lalo haya sentido, lo que haya pasado por su cabeza, hasta llegar a una decisión así, es algo que es absolutamente personal y que nunca nadie vamos a saber realmente lo que pasó por esa cabeza y por esos días. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lalo García, el histórico número 5 del Fórum Filatélico, se encuentra en paradero desconocido. Su madre denunció la desaparición. En estos momentos, un amplio dispositivo rastrea una zona concreta de Valladolid. En ese momento comienza una búsqueda angustiosa. La última vez que se le ve con vida es en esta cafetería, a escasos metros del Polideportivo Pisuerga. Mike Hansen se erige durante esos días en el portavoz de la familia. Que cojas fuerzas, que tengas ánimo y que salgas y que vengas con nosotros has visto que la ciudad te quiere y todo el mundo está deseando verte y darte un fuerte abrazo. Yo pensaba que pues para no defraudar a sus amigos, que se había ido a otro sitio, o había pensado en empezar su vida de nuevo en otro sitio, cosa que nunca había hecho en su vida, ¿no? O que estaba mejor en un piso con un amigo y viendo lo que había ocurrido, que ya pues no sabía cómo salir a la calle, entonces y estaba convencido. La primera noticia realmente la tuve por la policía de aquí de Valladolid, que llamó al Real Madrid preguntando por mí, pues porque Lalo, pues había comentado a sus allegados que que seguramente estaría en Madrid, en casa mía, porque había venido bastantes veces y eso. Y entonces al final, pues es casi un mes de espera en el que no sabes a qué aferrarte. Nosotras estuvimos todo ese mes viviendo juntas y hablábamos prácticamente el día entero de posibilidades, de qué sí, qué no, por qué no, dónde no. No me podía creer ni pensar, ni se me pasó por la cabeza que el final fuera ese. De irte a dormir, ¿no? Y pensar en Lalo, las cosas buenas y en decir, bueno, no puede ser. Todos los compañeros que habíamos jugado con él le dábamos vueltas a la cabeza en el sentido de que podía haber pasado, ¿no? Y bueno, pues en ese momento, mira, te lo estoy contando ahora y todavía se me ponen los pelos de punta porque dices, es que es una cosa que no esperas. Te quieres agarrar a esa esperanza de que no es así, de que un tipo como Lalo no es así, está en algún lugar intentando volver a una vida buena y volver a una vida normal, ¿no? Entonces el desenlace quizá es duro de asumir. Me emociono porque la verdad es que he querido mucho a Lalo y pues me parece un trágico desenlace que no se merecía, ni mucho menos. Yo creo que mi madre desde un primer momento sabía que no iban a encontrarle bien.
El 31 de marzo de 2015 se confirma la trágica noticia. Un grupo de piragüistas alerta sobre la presencia de un cuerpo en el río Pisuerga. Mike Hansen observa desde la lejanía el levantamiento del cadáver. Sus gestos no invitan al optimismo. Horas más tarde, las pruebas forenses confirman los peores presagios. Se trata de Lalo García. Yo lo único que sé es que no tenía que haber ocurrido esto. Y si podemos aprender de este tipo de situaciones cuando una persona lo está pasando tan mal, que hay que ayudar, que cuando ya ha pasado todo es demasiado tarde, que a las personas hay que ayudarlas cuando lo están pasando mal. Muchas veces me acuerdo de muchas cosas y lo sigo pasando mal todavía. Se suicida porque está en la miseria absoluta a nivel personal y a nivel humano, ¿no? Un chaval en su plena juventud que tenga ese final, pues es muy triste. Y Lalo debía ser un ejemplo, no a seguir, sino a valorar, ¿no? Yo les diría a todo el mundo del deporte que ese dinero que se encuentran en la mesilla durante largos años de su vida no dura eternamente y que luego te queda un mundo muy difícil. Siempre tienes la imagen del Lalo sonriente, del Lalo afable, del que te daba el abrazo, de la sonrisa. A mí me cuesta mucho pensar en que Lalo realmente ya no existe, ¿no? Lalo tenía que seguir formando parte de la historia viva del deporte de esta ciudad. El mundo del baloncesto se vuelca en la despedida del eterno capitán. Exjugadores y entrenadores acuden al tanatorio para darle el último adiós. Menos de una semana después, el Polideportivo Pisuerga acoge el último homenaje. La familia de Lalo García acude para recibir el apoyo del mundo del deporte. Su camiseta se cuelga por última vez en lo alto del pabellón. Antiguos compañeros, junto al hijo mayor de Lalo, proceden a realizar el último izado. 5 minutos de aplausos envuelven el histórico momento. La ovación del Día del Homenaje al Baloncesto para mí fue maravillosa porque parecía que no había fin en el aplauso y todo el mundo al final ha querido aportar un poco su granito de arena para dar a entender lo que se le quería. Yo he recibido unas cartas preciosísimas sobre mi hijo. Nadie hablaba mal de Lalo, porque él ayudaba a todo el mundo, era un tío simpático, afable, desprendido. Que nos acordemos de cómo él quería a su ciudad, a su equipo y esa sonrisa que tenía. Eso sobre todo, y esa sonrisa que ya no tenía esos últimos años y que ahora estoy totalmente convencido que la tiene. Nosotros estamos muy orgullosos de él como familia, por supuesto, pero yo creo que estamos muy orgullosos de cómo la gente le quiere en Valladolid. He salido de esta ciudad, he jugado en el equipo de Valladolid, siempre he hecho toda mi carrera en el Fórum, he llegado a ser internacional en todas las categorías, incluso 8 veces en la absoluta. Tengo mis récords personales de jugador con más partidos jugados, más minutos, más asistencias, más puntos. Bueno, creo que para mí toda mi carrera deportiva ha sido un éxito a nivel personal. Estoy francamente contento. Hola, papá. Te echo de menos. Aunque ya me dijeron que nada ni nadie se marcha para siempre, y es verdad, sigues presente cada día en mi vida. Han pasado muchas cosas en este año. El tío Mike fundó un nuevo equipo, las Ardillas. Voy siempre a verles y van bien, aunque les costó arrancar. Yo sigo jugando en el colegio, con mi equipo. Ahora disfruto mucho entrenando, aunque estoy corriendo más que en toda mi vida junta. Los resultados no llegan todavía, pero dice Carlos que todo saldrá el año que viene. Estoy mejorando y creciendo, en nada te pillo, ¿eh? Las notas han mejorado, pero tengo que dar un pasito más. No pongas esa cara que te estoy viendo. El otro día saqué un 7 en mates. Eso sí, tendrás que decirle al jefe de ahí arriba que me eche una mano con biología, que voy muy justo.
Una cosa más. Me he dado cuenta de que me has dejado el cariño de la gente. Hay personas que han demostrado quererme mucho sin que yo las conozca de nada. Gracias, papá, por dejarme tan preparado el camino. Espero aprovechar. Te quiere y no te olvida tu hijo Álvaro.